Antes de empezar, les quiero recordar que he subido a mi Patreon todos mis resúmenes y diapositivas para que les sea mucho más sencillo comprender estas interesantes asignaturas como lo son anatomía, histología y fisiología. Además, cada semana subiré contenido inédito y también todos aquellos vídeos que YouTube considera contenido sensible, como por ejemplo la anatomía del aparato reproductor. Les dejo aquí abajo el link de mi Patreon y ahora sí chicos, sin más que decir, empecemos con la clase. Muy bien, en la clase de hoy entonces vamos a hablar sobre el hueso temporal. Primero distingamos sus porciones. Tenemos por acá la escama del temporal, luego por acá nos encontramos con la porción mastoidea. Si le damos la vuelta, nos encontramos con esta porción que corresponde a la porción petrosa, ¿sí? O peñasco del temporal. Y finalmente tenemos por acá al hueso timpánico, que lo observamos justo aquí. Y dense cuenta muy bien cómo lo estoy distinguiendo. Este es el hueso timpánico, este hueso de forma cuadrilátera. Este es el hueso timpánico, lo que se encuentra por delante del hueso timpánico, esto ya es escama. Pero lo que se encuentra por detrás del timpánico, esto ya es porción petrosa o peñasco del temporal. Es muy importante saber distinguirlo porque esto es un error clásico que suelen cometer los estudiantes. Además de que este hueso es uno de los más complicados del cuerpo humano, seguido del esfenoides y del hueso coxal. Tiene muchos detalles anatómicos a describir, pero acá lo vamos a hacer todo muy sencillo. Una vez que hemos distinguido las distintas partes, es importante saber si este hueso temporal es derecho o izquierdo. Y recuerden que este proceso cigomático que voy a describir más adelante siempre mira hacia afuera y hacia adelante. Entonces, es decir, que este hueso temporal es del lado derecho. ¿Sí? Vamos a ver si por aquí tengo un hueso temporal del lado izquierdo para que podamos ver. Este temporal de acá también es del lado derecho, ¿sí? Porque el proceso cigomático mira hacia adelante. Y este temporal que tengo acá, este sí es izquierdo, aunque es un poco más pequeño. Vemos acá el proceso cigomático, mira hacia adelante, ¿sí? Y lo ponemos ahí. De esta manera. ¿Sí? Listo entonces. Vamos ahora a describir los detalles anatómicos que encontramos en cada una de sus porciones. Y vamos a empezar describiendo al peñasco del temporal. El peñasco del temporal tiene dos caras. Una cara endocranial, que es la que están observando en este momento porque se encuentra dentro del cráneo. Esta cara endocranial a su vez posee dos caras. Una cara anterior o anterosuperior y una cara posterior o posterosuperior. En tanto que por fuera también tenemos una cara exocranial, que es inferior o simplemente posterior-inferior. En este vídeo voy a utilizar las dos nomenclaturas para que no se confundan, porque bueno, todavía hay ciertos docentes que utilizan anatomía de testit y utilizan epónimos, así que para poder cubrir y poder ayudarlos a todos voy a utilizar ambas nomenclaturas. Vamos a comenzar describiendo entonces los elementos que encontramos en la cara anterior del peñasco del temporal. Yendo desde el vértice hacia la base, nos encontramos primero con esta pequeña depresión que está aquí. Esta depresión se la conoce como la impresión trigeminal o fosita gasseriana, la cual en estado fresco aloja al ganglio de Gasser. Mucho ojo con lo que voy a decir ahora, que esto lo suelen tomar y no suelen encontrar en la práctica. Aquí muy bien nosotros podemos observar de que tenemos dos pequeños orificios. Aquí hay uno, ¿sí? Vamos a acercarlo mejor para que se vea. Y aquí hay otro. Se ven los dos, ¿no? Aquí hay uno y aquí hay otro. El más medial, es decir, este que está aquí, que se encuentran siempre precedidos por un surco, este de aquí se lo conoce como el hiato del nervio petroso mayor, que va a dar paso al nervio petroso mayor, que es uno de los ramos intrapetrosos del nervio facial. Luego, hacia lateral, nos encontramos con este otro orificio, también precedido de un pequeño surco. Este orificio que está acá, en cambio, se llama hiato del nervio petroso menor, que da paso al nervio petroso menor, que es uno de los ramos colaterales del nervio timpánico de Jacobson, que a su vez deriva del glosofaringeo. Finalmente nos encontramos acá, si nosotros vemos así la cara, vemos aquí una gran eminencia, hay como una pequeña montañita aquí. Esta eminencia, esta convexidad en la cara anterior del peñasco del temporal se lo conoce como eminencia arcuata y se forma por la presencia del conducto semicircular superior, ¿sí? Que es una de las estructuras que le pertenecen al oído interno. Si yo llego a romper esta parte de la eminencia arcuata, me voy a encontrar con una
estructura en forma de U que hace que se levante esta parte del peñasco del temporal. Luego tenemos a la cara posterior o posterior-superior. Lo primero que nos llama la atención es este gran orificio que se encuentra aquí, conocido como el meato acústico interno o conducto auditivo interno, que va a dar paso al nervio facial, el nervio intermedio y el nervio vestíbulo-coclear acompañado de la arteria laberíntica. Es decir, que va a dar paso al séptimo y al octavo nervio craneal. Recuerden que el facial y el nervio intermedio son uno solo. Por detrás de este meato acústico interno tenemos esta pequeña depresión que se encuentra aquí, más o menos a 5 milímetros, nos dice la literatura, conocida como la fosita subarcuata, la cual se continúa hacia adentro. Es decir, que si yo me redujera a tamaño de una hormiga e ingreso por aquí, voy a estar caminando por el conducto petromastoideo. Esta fosita subarcuata se continúa en el espesor del peñasco del temporal con el conducto petromastoideo, que es un conducto que va a dar paso a pequeños vasos y nervios que nutren a las celdillas mastoides. 1 centímetro por detrás del meato acústico interno nos encontramos por acá con esta depresión alargada, conocida como la fosita unguial, la cual en estado fresco va a alojar al saco endolinfático. Esta fosita se denomina así debido a que cabe la uña, ¿no? Por teoría, por eso se llama unguial. Otro detalle importante es que esta fosita unguial se continúa hacia adentro con el acueducto del vestíbulo, que es una de las prolongaciones del laberinto membranoso del oído interno. Si ustedes se dan cuenta, pues el temporal es un órgano que se encuentra en íntima relación con todas las estructuras del aparato vestíbulo-coclear, tanto del oído como del equilibrio. Y finalmente nos encontramos por acá con el surco para el seno lateral, ¿sí? O surco para el seno sigmoideo, que aloja al seno dural del mismo nombre. En este hueso de acá no tengo una aguja para poder introducirlo, pero tenemos aquí una variante anatómica. En este surco para el seno lateral, si ustedes encuentran un orificio, este orificio que está aquí se lo conoce como el foramen o agujero mastoideo, que también lo vamos a ver por la cara exocranial que acá se encuentra presente. Si ustedes ven un orificio en el proceso mastoideo o apófisis mastoides, este orificio que está aquí, ese es el foramen mastoideo, que también se lo puede ver por la cara endocranial del peñasco del temporal. ¿A qué da paso este foramen mastoideo? Pues a la vena emisaria mastoidea. Listo, hemos terminado de describir la cara endocranial del peñasco del temporal. Bastante sencilla, ¿no? Vamos ahora a la cara inferior, la cara exocranial, la cara a la que todos le temen, pero acá vamos a aprender. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? En la cara exocranial, la cara inferior del peñasco del temporal, es importante reconocer dos estructuras. La primera, el vértice del peñasco del temporal, y la segunda, que aquí no se encuentra porque se ha roto, es el proceso estiloideo. Creo que el temporal de acá sí tiene un pedacito de proceso estiloideo. Pero primero quiero que observen muy bien cómo se encuentra aquí. El proceso estiloideo debería estar aquí, cubierto por esta pequeña vaina ósea, que más adelante la voy a describir. Este no lo tiene tampoco y este tampoco lo tiene. Lamentablemente ninguno de estos tiene el proceso estiloideo, pero aquí, por ejemplo, se puede observar muy bien esto que está aquí es el proceso estiloideo, solo que está roto. Siempre está cubierto por esta vaina que se encuentra acá. Por lo general el proceso estiloideo se rompe porque es muy, pero muy delicado. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que hemos identificado el proceso mastoideo y el proceso estiloideo, lo siguiente que nosotros debemos hacer es encontrar este agujero que está aquí. Entre el proceso mastoideo y el proceso estiloideo tenemos el foramen estilomastoideo. El foramen estilomastoideo va a dar paso al nervio facial y a la arteria estilomastoidea. Por dentro del proceso mastoideo, nosotros nos encontramos con una gran depresión alargada, conocida como la ranura digástrica, la cual va a prestar inserción al vientre posterior del músculo digástrico. Luego nos encontramos con un surco muy pero muy fino, conocido como el surco occipital, que va a dar paso a la arteria occipital, que es uno de los ramos colaterales de la arteria carótida externa. Entre la ranura digástrica y el surco occipital hay una pequeña eminencia. Aquí está, eminencia yuxtamastoidea. ¿Por qué se llama yuxtamastoidea? Pues porque está cerca del proceso mastoideo. Si seguimos más hacia adelante en el peñasco del temporal, nos encontramos con un canal. Vemos este canal de aquí, que sale por acá arriba. Ojo, ya mismo lo describo.
y una gran depresión, esta fosa que está acá. Entonces, ¿qué sucede? Esta fosa que está aquí se la conoce como la fosa yugular, ¿sí? Fosa yugular. La fosa yugular va a alojar al bulbo de la vena yugular interna, que es una dilatación que tiene la vena yugular interna cerca de su origen. Nos dirigimos más hacia adelante y tenemos por acá nosotros al canal carotidio. Ojo, canal carotidio. Y miren por dónde sale. Por el vértice del peñasco del temporal. ¿Sí? Muy importante este detalle. Y es que este canal carotidio va a dar paso a la arteria carótida interna en su trayecto hacia el interior del cráneo. Este es el orificio de entrada al canal carotidio y este es en cambio el orificio de salida al canal carotidio. Por delante de este canal carotidio tenemos una superficie irregular, anfractuosa, que va a prestar inserción al músculo periestafilino interno o petrosalpingoestafilino de Josier, o también conocido, bueno, no, esos son los tres nombres que tiene este músculo, pero con que lo llamen elevador del velo del paladar es suficiente y está bien. ¿Sí? ¿Ha quedado claro? Perfecto. Ahora, regresemos por acá. Tenemos por acá nosotros al proceso estiloideo que está roto, ¿verdad? La base del proceso estiloideo está rodeada por este tejido óseo, esta pequeña lámina delgada conocida como vaina del proceso estiloideo, que le pertenece al hueso timpánico, que era una de las porciones que forman parte del temporal. Esta es la vaina entonces del proceso estiloideo. En el proceso estiloideo en sí, se va a insertar, y esto es importantísimo chicos, porque es una pregunta clásica de anatomía, ¿qué se inserta en el proceso estiloideo? El complejo músculo ligamentoso o ramillete de Riolano, que va a estar formado por 3 músculos, que a veces son 4, y 2 ligamentos. Los músculos son el estilo gloso, el estilo ioideo y el estilo faringio. Y rara vez, porque es un músculo supernumerario, el músculo estilo auricular de Hirt. Y los ligamentos son el estilo ioideo y el estilo mandibular. Todos esos elementos se vienen a insertar en el proceso estiloideo. Mucho ojo con ese detalle. Hemos terminado de describir entonces el peñasco del temporal y vamos ahora a describir la escama. La escama del temporal tiene 2 porciones. Una porción vertical, que es la que estamos observando en este momento, y una porción horizontal, que es la que está aquí. Si ustedes se dan cuenta, pues la porción escamosa tiene forma más o menos como de una L. Esta es la porción vertical y esta pequeña porción que está aquí, hasta aquí, ojo, hasta aquí, porque esto de acá ya es hueso timpánico, hasta aquí es la porción horizontal de la escama del temporal. Entonces, ¿qué encontramos? Vamos a estudiar la porción vertical y la porción horizontal. En la porción horizontal nosotros tenemos primero esta superficie triangular conocido como plano subtemporal, donde luego observamos aquí este tubérculo conocido como el tubérculo anterior, tubérculo articular o también denominado cóndilo del hueso temporal. Este es el cóndilo del hueso temporal o también denominado tubérculo articular. Por fuera de este tubérculo nos encontramos con este proceso que está aquí, denominado como proceso o apófisis cigomática, el cual se viene a articular hacia adelante con el ángulo posterior del hueso cigomático o hueso malar, con quien va a formar el arco o arcada cigomática. Eso es una pregunta clásica de anatomía, ¿cómo se forma el arco cigomático? Por la articulación del proceso cigomático del temporal con el ángulo posterior del hueso malar o cigomático. Este proceso cigomático pues va a prestar inserción por su cara superior a algunos fascículos del músculo temporal y también en él podemos encontrar, aunque aquí no se puede observar muy bien porque está rota, pero se puede observar por ejemplo aquí el tubérculo posterior y el tubérculo anterior estaría más o menos a esta altura. Por detrás de este tubérculo articular nos encontramos con una gran depresión, ¿sí? Esta cavidad que se encuentra aquí. Esto se conoce como la cavidad glenoidea del temporal o fosa mandibular, la cual se articula con el cóndilo de la mandíbula para formar la articulación temporomandibular, ¿sí? Que es la articulación que permite la movilidad de la mandíbula. Esta es la fosa mandibular, ¿sí? La fosa mandibular se encuentra dividida en 2 porciones por la presencia de esta fisura que encontramos acá, conocida como la fisura tímpano-escamosa, que divide a la cavidad glenoidea del temporal o a la fosa mandibular en 2 porciones. En una porción articular, que recibe propiamente dicho el cóndilo de la mandíbula, y una porción no articular que está representada por el hueso timpánico.
Esto ahora nos redirige a la porción vertical. Vemos que la porción vertical es casi plana. Esta cara de aquí, esta porción de hecho, va a formar parte de la fosa temporal y va a prestar inserción al músculo temporal. Podemos observar que siguiendo el origen del proceso cigomático, a esta altura hay una pequeña eminencia conocida como cresta supramastoidea. ¿Sí? Cresta supramastoidea. Y por acá también se puede observar que hay surcos vasculares, pueden haber uno, pueden haber dos, pueden haber tres, que son dejados por las ramas profundas de la arteria temporal superficial, ¿no? Que se encuentra discurriendo a este nivel, recordando pues que la arteria temporal superficial es una de las ramas terminales de la carótida externa. Si nos dirigimos más hacia atrás, por acá nosotros podemos observar al meato acústico externo o conducto auditivo externo, que va a dar paso ¿a qué? A nada, pues chicos, ninguna arteria, ningún nervio. Por aquí pasan las columnas o corrientes de aire que van a golpear en la membrana timpánica para que nosotros podamos percibir los distintos sonidos que nos rodean. Por encima de este meato acústico externo tenemos por acá una pequeña cresta, conocida como la cresta suprameática o espina de Henle, la cual se encuentra rodeada por múltiples orificios, la zona cribosa del temporal. Sí, estos orificios que está aquí se denomina zona cribosa del temporal, que van a dar paso a distintos vasos y nervios que van a estar nutriendo a las celdillas mastoideas. Recuerden que el hueso temporal es un hueso neumático, no solamente por la presencia de la cavidad timpánica en su interior, sino también por la presencia de las celdillas mastoides. Si ustedes se dan cuenta, aquí he roto un pedazo de hueso temporal y vemos que dentro hay hay múltiples cavidades. Esa se llama en conjunto antromastoideo, que está compuesta por pequeñísimas celdas denominadas como celdillas mastoideas. Ahora bien, tenemos por acá nosotros al proceso mastoideo y es muy importante que nosotros reconozcamos cuáles son los músculos que se vienen a insertar en el proceso mastoideo. Y uno de los músculos clásicos que nunca nos debemos olvidar, porque de hecho pues su mismo nombre nos indica, proceso mastoideo. Se viene aquí a insertar los músculos occipital, esternocleidomastoideo, el esplenio y el longuísimo de la cabeza. Mucho ojo con lo que les acabo de mencionar. En el proceso mastoideo, de arriba hacia abajo se vienen a insertar el músculo occipito frontal, el esternocleidomastoideo, el esplenio de la cabeza y finalmente el longuísimo de la cabeza. Y por último, para terminar, por acá chicos, nosotros tenemos al hueso timpánico. No es un hueso característico de forma cuadrilátera que forma distintas fisuras con las distintas porciones del temporal. Por ejemplo, entre el hueso timpánico y la escama tenemos a la fisura tímpano-escamosa. Entre el hueso timpánico y la porción petrosa tenemos a la fisura petrotimpánica. Y ojo que en esta fisura petrotimpánica aquí hay un pequeñísimo orificio, también denominado como cisura de Glaser. Ojo con lo que estoy diciendo. Por la cisura de Glaser o fisura petrotimpánica sale el nervio cuerda del tímpano, que es una de las ramas colaterales del nervio facial. Y finalmente, para terminar, espero que se pueda observar lo siguiente que voy a mencionar. Y es que a un lado del conducto auditivo, del orificio de salida del canal carotidio, tenemos aquí en el fondo dos orificios. Aquí hay uno y por acá abajo hay otro. Eso se lo conoce como el conducto músculo-tubárico, que va a dar paso al músculo del martillo o tensor del tímpano y a la porción cartilaginosa de la tuba auditiva o trompa de Eustaquio. Y esto, chicos, es hueso temporal.